Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Karina Dodantueno conecta nuestras emociones con el arte como medio para sanar. Habla de qué heridas se pueden tratar, nos explicó cómo es el proceso de la bioarteterapia y profundizó en la necesidad de las personas según lo que comen. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo. Bienvenidos a Universos, que es un espacio creado para compartir herramientas que nos permitan convertirnos en un mejor ser humano. Y el día de hoy me acompaña Karina Dodantueno. Ella nació en Buenos Aires, busca la reconexión con los mundos sutiles a través del arte, la conciencia y la alimentación. Siempre es una buscadora. Ella es arteterapeuta gestal y creó la bioarteterapia, y sobre eso vamos a platicar. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, Marta, gracias. Qué gusto tenerte en el podcast. Oye, Karina, platícame. Primero, en este podcast tenemos una pregunta inicial y es, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, siempre he sido una niña muy sensible, muy conectada con el arte, con mundos sutiles. Y claro, todo esto no ha sido muy acompañado en mi infancia. Y yo me sentía como muy sola, ¿no? Y siempre quería como... Bueno, yo tenía un diario en donde compartía todas estas cosas, que el día que mi mamá me lo descubrió, me lo quemó. Entonces fue como un trauma inmenso para mí, porque era como un refugio ese diario, ¿no? Era como de alguna manera un sostén que yo tenía. Y bueno, y este hecho hizo que yo me encerrara bastante en mí misma. Y bueno, y ya era muy chiquita y le pedía a mi mamá que me llevara a un psicólogo, porque necesitaba hablar, necesitaba alguien que me entienda, necesitaba expresar y comprender qué era todo eso, de ese mundo interno, ¿no? Bueno, mi refugio siempre ha sido el arte, porque mi mamá al psicólogo no me mandó. Y me, y me acuerdo que, bueno, apenas tuve mis primeros dineros, que yo daba clases o apoyo escolar o enseñaba pintura, con eso empecé a ir al psicólogo de muy, muy jovencita. Y bueno, y ahí empezó un poquito mi andar, ¿no? Primero me aboqué más a lo artístico, hice bellas artes, cine, pero siempre cuando daba las clases o cuando trabajaba con el arte me iba a lo terapéutico, ¿no? Y bueno, finalmente me empecé como ya decididamente a dedicar a lo terapéutico. Es curioso porque en Buenos Aires hay como una tendencia natural, diría yo, a la psicología. O sea, como que es una práctica mucho más común que yo he visto en otros países de Latinoamérica, al menos. No sé si lo compartas esta opinión conmigo, pero Sí. cuando estuve allá y tengo amigos argentinos, como que es algo como que es muy fácil, como pues voy a terapia y ya, cosa que a veces en otras culturas o en otros países es más privado o la gente no quiere. ¿Por qué crees que tu mamá quemó ese diario? ¿Y qué pasó? ¿Qué huella dejó en ti que hoy puedes reconocer también en otros seres humanos que a lo mejor han vivido pues una agresión en su intimidad, porque el diario era tu propia intimidad? Totalmente. Bueno, mi adolescencia la en ese diario, ¿no? También era todo el despertar, el descubrir, ¿no? Y que a mi mamá la habrá asustado. Pero yo creo que también, como yo ahí escribía mucho mis reflexiones sobre esto que te digo de percibir, de sentir, mis ideas, la habrá abrumado, ¿no? Una mamá que venía de un entorno muy rústico, muy acotado, con poco conocimiento del mundo, no había salido prácticamente ni a trabajar ni a estudiar, ¿no? Entonces, claro, se habrá asustado y su reacción fue, bueno, acallo todo esto, lo quemo, ¿no? Hago que esto no existe. Y esto pasa mucho, ¿no? En las familias, de, bueno, los problemas, los síntomas que los niños traen en las casas, la conducta, en vez de tratar de comprender, acompañar, sentir a esos niños y validarlos, lo que se hace generalmente es tapar, medicar, eh, educar, ¿no? Educar en el sentido de De dejar de... reprimir. Exactamente. Y en De, tu caso, tú dices que tú encontraste primero pues la palabra escrita, o sea, era un diario, era una pluma, tu mejor sus amigos. Y después encontraste el arte como medida de expresión. ¿Cómo es que a través del arte, porque conocemos que la mayoría de los artistas sacan todo a través de él, pero cómo una persona común puede sacar sus emociones, sus sentimientos a través de algo que muchas veces piensas, no, eso nada más es para aquellos que son artistas?
Bueno, cuando yo digo arte también me refiero a lo que es el cuerpo, el baile, la música, la escritura y también la pintura y el dibujo, ¿no? Bueno, a mí siempre me gustó dibujar y el tema de los colores, de plasmar ahí mis sentimientos, ha sido algo natural en mí. Eh, pero, claro, cuando ya después me dedico más profesionalmente a pintar y a exponer, y yo sentía como, bueno, a través de estos cuadros yo pongo toda mi emocionalidad, mi sentir, mis reflexiones, pero generalmente es un lenguaje que no es comprendido por la mayoría del público, ¿no? De la gente. Es como muy elitista en un punto a veces porque no hay una educación artística generalmente. Entonces, claro, todo lo que yo sentía que quería volcar emocionalmente, veía que no era recepcionado por la gran mayoría. Y ahí empieza un poco mi búsqueda de cómo hacer, cómo lograr en las personas como esa emocionalidad o esa eh, conmoción para poder atreverse a hacer cosas, ¿no? Y a cambiar lo que no les gusta, y a buscarse más, y a conocerse de verdad, a darse cuenta que un poco vivimos a veces en vidas ficticias o en vidas armadas. ¿Y cómo nace esto en mí? No sé, es algo que desde muy chiquita era como mi salvación, ¿no? Como expresarme a través de ahí. Si encontraste una forma de expresión que creo que a veces los seres humanos nos cuesta mucho y que a veces nada más pensamos que puede ser la palabra dicha, ni siquiera escrita. Hay veces que decimos, no me sale, pero hay veces que en este mundo sutil es más fácil expresarte a través de la no palabra, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste justamente el arte terapia y qué manera y de qué manera ayuda a quienes deciden tomarla? Bueno, entrar en estos otros lenguajes, como bien decías, ¿no? Que no es la palabra hablada, sino más bien un color, una música, un sonido, un movimiento corporal, enseguida nos conecta con nuestro inconsciente y con las memorias corporales que no tenemos en la conciencia, justamente. Generalmente nuestra historia la recordamos de una forma y esa forma que la recordamos es según lo que nos han contado de nosotros mismos, lo que mamá nos ha nombrado de nuestra historia. Y de ahí vamos armando los relatos. No solo por cuando hablamos del pasado, sino mientras vivíamos la infancia, mamá nombra la realidad de alguna manera. Y nosotros tomamos ese discurso, o sea, es como si mamá viera la vida con unos lentes de un color y nosotros tomamos ese color. Pero a medida que vamos creciendo y que vamos reprimiendo quien de verdad somos por adaptarnos y ser amados, claro, de adultos totalmente vamos perdiendo esa conexión. Entonces, un poco el arte nos trae de vuelta a ese ser esencial, a quién éramos de verdad, con qué color de verdad nosotros mirábamos la vida, ¿no? O la realidad. Y empezar a despegarnos de ese relato, de ese discurso dominante que nos ha marcado eh, las creencias, los diálogos internos que tenemos luego de adultos, ¿no? Entonces, un poco limpiar todo eso para volver a algo más esencial, a algo más genuino, más auténtico del propio ser. Cuando se habla de las heridas del ser humano, el arte terapia también funciona en relación a estas heridas profundas, la del abandono, la del rechazo, humillación, traición, o sea, todas ellas se pueden sanar a través del arte. Totalmente, o sea, se puede reparar, o sea, es como te decía, primero es como entrar en contacto, ¿no? Con esas heridas que a veces no son conscientes. Luego es como empezar ahí a expresar, a liberarlas. El arte nos permite eso, es un mediador que nos permite esa expresión, la conexión, la expresión y después la reparación, ¿no? De alguna manera, No, dime. sí, de alguna manera nos da esa posibilidad de sanar o de reparar, de encontrar como una transformación, ¿no? A ese dolor o a esa herida. Dime una cosa, ¿cómo es una terapia? O sea, yo llego, o sea, yo me siento mal esta mañana, o tengo un periodo de mi vida con muchos conflictos, o vengo de una separación, de un duelo personal, y me ofertan la arte terapia. O sea, como si yo no soy una persona que nunca ha agarrado ni un pincel, ni ha bailado, ni ha cantado, o sea, ¿cómo es que puede ingresar una persona a este tipo de terapia y cómo es el proceso que se va viviendo en ella? Claro, perfecta tu pregunta, porque no hace falta saber ni dibujar, ni cantar, ni moverse, ¿no? Porque
simplemente lo vamos a usar como un lenguaje. Entonces, generalmente comenzamos platicando, hablando, porque si bien uso el arte terapia, también combino con otras técnicas como biografía humana, compassionate inquiry de Gabor Maté. Entonces, hay como varias hay técnicas donde comenzamos a platicar. Empezamos a indagar un poquito en la historia de la persona y bueno, y a través de las emociones que van surgiendo en la persona, ahí entonces tomamos esa emoción para conectar y luego llevarla a otro plano, que a veces es el movimiento corporal. Bueno, entonces esa emoción a través del movimiento, ¿qué te empieza a decir? ¿Qué mensaje te trae? ¿Qué te dice el cuerpo? ¿Qué necesitaste mover? ¿La mano, el brazo? Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿De qué te protege, ¿no? Ese movimiento? ¿O de qué te cierra? Y ahí vamos indagando. Y a veces desde el cuerpo también podemos pasar a otro lenguaje. Bueno, ahora esta música, este sonido, sentir la respiración, ¿dónde está la emoción? Tocamos esa emoción. Cuando la tocas, ¿qué sientes? Calor, frío. Todos esos registros más sensoriales, ¿no? Nos llevan de vuelta como a ese recuerdo de la niña o del niño que fuimos en ese contexto, muchas veces de incomprensión y de soledad, y el match es como directo, ¿no? Es como enseguida puedo sentir eso que está ahí guardado y tan tapado todo este tiempo. Al conectar eso es que podemos empezar a descubrir, ¿no? Quién realmente somos, qué de verdad nos pasó, o por qué también actuamos en la vida adulta de maneras que no nos favorecen a veces, ¿no? Y no sabemos por qué nos salen esas reacciones automáticas o esas conductas, o elegimos siempre mal la pareja, o no puedo salir de un trabajo que me tiene agobiado y no me animo a hacer otras cosas. Bueno, todo esto tiene un correlato en vivencias de la infancia y en cómo yo como niña o niño sin recursos emocionales y sin haber sido sentido o validado por un adulto, eh, tuve que de alguna manera adaptarme y armarme un personaje para sobrevivir. Y ese personaje es el que me mantiene enjaulado a mi ser esencial. Cuando tú dices que te mantiene enjaulado, ¿sí hay manera de liberarlo por completo? O sea, si has llegado a tener casos como que tú misma te puedes sorprender del cambio radical que una persona puede tener, porque muchas veces estamos acostumbrados a la terapia o del diván que ya, o sea, que hay una corriente o la únicamente de palabra, pero cuando tocas estas otras que son como más, entrecomillado, alternativas, Ujú. mucha gente dice, a ver, eso no llegas al fondo. Entonces, ¿cómo saber que sí estamos llegando a la verdadera raíz de un problema y cómo es que has visto un cambio de alguien o de muchas personas cuando pueden ver eso que no habían podido estar conscientes antes? Bueno, justamente yo pienso que este tipo de terapia va bien a la raíz, ¿no? Bien como al autoengaño que nos armamos, a este personaje que creemos ser o esa personalidad que desarrollamos por la situación, por nuestro escenario de infancia, ¿no? Por cómo era el contexto en el que nacimos y crecimos. Y justamente va a la raíz, o sea, va a encontrar eso que de verdad yo era y sobre todo trae mucha comprensión de ese entorno. O sea, es como al poderme ir separando de ese relato hegemónico que ponía mamá o de cómo mamá nombró la realidad, yo puedo empezar a ver la realidad, pero no solo desde el ángulo de mamá, sino desde toda una perspectiva más objetiva. Y verme ahí en ese contexto, lo que realmente sufrí, lo que realmente viví, lo que necesitaba y no me pude ni dar cuenta, porque nadie me lo nombró. Entonces, cuando comprendo eso, ahí empiezo a acercarme al ser esencial. Esto es como un poco con la biografía humana que lo podemos lograr, ¿no? Y también con esto de ir al sentir del cuerpo. El cuerpo nunca miente, ¿no? El cuerpo es el que tiene toda la información. En nuestra piel están las memorias de las vivencias, que quizás no están en nuestra conciencia. Y después con el arte es como esa forma de ir todavía más al inconsciente, más a lo que de verdad necesito. Y lo que permite el arte, ¿por qué es una reparación? Porque me permite ir creando nuevos mundos, ir creando nuevos paradigmas, nuevas creencias, en donde yo empiezo a darme cuenta todo un abanico de posibilidades, como empezar a ampliar la mirada. Yo desde mi personaje creo que lo único que tengo para hacer es esto, porque es lo que siempre hice, lo que me enseñaron, lo que aprendí, pero de repente si empiezo a abrir la mirada,
el mundo se expande y tengo un montón de otras posibilidades que nunca había explorado. Entonces ahí empieza una transformación de la persona, cuando se empieza a atrever a probar otras cosas, a tener otras actitudes, a responder de otra manera a los mismos problemas y, y de repente se acuerda que siempre le gustaba, no sé, hablar mucho y de repente decide estudiar abogacía porque nunca se había dado cuenta o nunca tuvo la posibilidad, o abogacía o bueno, o algo más artístico que generalmente es lo más reprimido, ¿no? Pero es eso, volver a conectar con algo esencial y con algo que me enciende, que cuando yo puedo empezar a soñar con eso, hay algo que siento que se despierta, ¿no? Supongo que cuando hablas de mamá, hablas también de cualquier figura de autoridad que hubiéramos tenido en ese momento, aunque la mamá sí deja una huella más profunda porque es la primer vínculo, pero supongo que será cualquier autoridad que marcó de alguna manera los lineamientos. ¿Es así? Sí, aunque mamá es primordial. Mamá, o en realidad más que mamá, es la figura maternante. Si para nosotros generalmente la figura maternante es mamá, pero puede ser una abuela, Puede ser un papá que te dé la figura maternante también, ¿no? puede ser un papá. Hoy en día que los roles ya no están tan definidos, hay padres que, bueno, se ponen justamente en el lugar de una madre y que comparten también de alguna manera la misma función que una madre. Sí, aunque los roles son distintos. Claro que sí, que el padre es súper importante y que marca un montón, ¿no? Nuestra personalidad, nuestra conducta, obviamente. Pero nuestra primer figura de apego generalmente es mamá. Vínculos con la madre, la primera, Exactamente. ¿no? O sea, Pero ahí es donde se te produce. marcan otras personas cuando tú eres pequeño, o sea, puedes tener figuras de autoridad muy, muy fuertes que también marcan, o sea, y que te crean este mundo de creencias que vas formando y con las que vas actuando. Totalmente, pero siempre nuestra referencia va a ser mamá, porque si tenemos, no sé, una abuela muy castradora, un papá muy exigente, pero mamá Era contenedora. nos contiene, mamá nos da el permiso, mamá nos dice, no te preocupes, de alguna forma lo vamos a hacer, yo ya aprendo otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es donde mamá tiene como esta diferencia de todos los demás adultos, o mamá o la figura maternante, ¿no? Que generalmente es mamá. Hay temas como que es el peso, por ejemplo, de una persona que hay sobrepeso y que por más que quiera no puede bajarlo. La arteterapia es también una posibilidad para que empiece a trabajar sobre temas que son muy físicos, hablando de que es una actividad muy corporal. Claro, porque justamente muchas veces comemos por emoción, comemos por carencias, ¿no? Afectivas, por traumas de la infancia. Muchas veces si sufrimos abusos, luego el comer ha sido un refugio para tener un cuerpo que me proteja, ¿no? Del peligro o del ataque o no ser atractiva, ¿no? Las mujeres también inconscientemente puede haber ahí situaciones o vivencias que determinaron como esta conducta de protegerme atrás de una masa corporal grande. O al revés, adoptar un cuerpo muy, muy flaquito en donde no tenga forma femenina y me hace sentir un poco a salvo. Eso por un lado. Por otro lado, también la alimentación tiene que ver, según los antojos que tenemos, nos habla también de cuáles son las necesidades, ¿no? Si tenemos antojo de dulce, generalmente eso está ligado a una necesidad de afecto, de cariño, de lo que es el arquetipo materno, ¿no? Si tenemos necesidad de salado, picoso, grasoso, tiene más que ver quizás con lo que viene del mundo de papá, del arquetipo paterno, ¿no? Y de cómo yo integro ese papá internamente, ¿no? Cómo yo salgo a la vida y me defiendo o voy en busca de lo que quiero, ¿no? Y qué fuerza puedo tener en el salir hacia afuera. Y también hay un tema que tanto la bulimia como la anorexia en los extremos y todo lo que esté en los grises que tenemos ahí entre los dos polos, nos hablan también de cómo ha sido nuestra vivencia del vínculo con mamá. Mamá, como otra vez, es como nuestro primer vínculo, nosotros nacemos fusionadas emocionalmente a mamá. Estamos por lo menos 9 meses sin enterarnos que somos otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos vivido esa nutrición, ese amor nutricio desde que nacemos hasta la adolescencia? Es también lo que se va formando nuestro vínculo con la comida.
Entonces, tanto el tener estas conductas donde la comida me gana, como sería más el pulso bulímico, o donde yo le gano a la comida y tengo un pulso más anoréxico, está relacionado a cómo yo siento a esa mamá, donde esa mamá me invade o donde yo puedo dejar afuera a esa mamá. Okay. Aunque ninguno de esos dos puntos son saludables, ¿no? En el vínculo, sino que más bien hay que encontrar ahí como el equilibrio, el placer, la satisfacción y la verdadera nutrición. Okay. Sí, todos estamos con esta parte de esta necesidad, porque no todos tuvimos la nutrición perfecta, o no sé si hay un ser humano que tuvo la nutrición perfecta, siempre hay estas carencias en la nutrición que luego en la vida nos la pasamos buscando cómo llenar estos pequeños huecos o grandes huecos emocionales. Karina, Totalmente. ¿para quién es la arteterapia? Porque hay gente que no se va a sentir cómoda con un diván, o hay gente que sí se siente, o hay gente que prefiere una constelación familiar. O sea, hoy tenemos una diversidad en donde uno puede sentirse cómodo, y que el chiste es que tú pues tengas la ayuda necesaria. ¿Para quién sí es la arteterapia? Bueno, es cierto, ¿no? Quizás no es para todo el mundo, pero sí para esas personas que por ahí les gusta más una terapia que no sea estar sentado solamente, ¿no? Y hablando, sino explorarse desde otros lugares, con otros lenguajes. Que de alguna manera el arte le conmueva, le llegue, que una película de cine le movilice, ¿no? Internamente, que la música le sea significativa. Entonces, alguien que tiene como esa capacidad o esa percepción respecto a cuando consume arte, perfectamente podría trabajar con arte terapia, ¿no? O sea, el trabajo, incluso la musicoterapia, tiene un efecto maravilloso. La música llega directo a esos lugares donde uno hablando generalmente pone barreras, pero la música se filtra, ¿no? No podemos evitarlo. Y enseguida conectamos la emoción. Y en realidad, un poco la excusa del arte es llegar a la emoción verdadera, poder darnos cuenta qué es lo que sentimos, qué es lo que tenemos dentro, para entonces empezar ese diálogo y esa comunicación con algo más esencial, más genuino de nosotros mismos. Y bueno, y esa es la capacidad del arte, de conectarnos y de ir al inconsciente, a todas esas memorias que por ahí no las tenemos registradas, ¿no? No las recordamos, no las tenemos conscientes, y uno dice, bueno, ¿para qué recordar? Bueno, justamente para comprender qué me pasa y en función de eso tomar decisiones, pero tomar decisiones desde mi ser. Me llevaste, el otro día fui a un concierto de música clásica y de repente estaba yo sentada de lo más normal. Comenzaron a tocar y empecé a llorar de la nada. Y era un llanto de alegría profunda, pero era lágrima gorda, de esas de cocodrilo. Yo decía, qué chistoso. Y con quien iba me decía, pero estás llorando. Y yo, no, no, pero no podía dejar de llorar. Y era, como dices, esas veces que hay cosas tan sutiles como la música, o como un cuadro que ves, o como, no sé, como un color. De repente necesitas agarrarte del color y su energía para un día tenerlo, cuando andas bajón o cuando andas arriba, ponértelo. Así es que sí, yo también creo que esos lenguajes sutiles son muy poderosos. Y por último, Karina, yo quisiera preguntarte, si tuvieras una varita mágica el día de hoy y pudieras Ujú. regalarle algo de conciencia a la humanidad, ¿qué le regalarías? Bueno, para mí el arte sería el lenguaje, pero quizás podría ser también una pregunta, ¿no? Que nos preguntemos, que tratemos de conectar, de respirar un ratito, de estar un ratito, unos segundos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué se me perdió en la infancia? Wow, qué ¿No? fuerte pregunta, súper poderosa. Y quizás tratar de entrar ahí, ¿qué se me perdió en la infancia? ¿Qué me quedó ahí olvidado y que era para mí así encendedor, o eso que te genera esas cosquillitas, de esas ganas, de esa alegría, esas ganas de levantarte? ¿O por qué no me quería ir a la cama cuando era niña? ¿Qué es lo que quería, ¿no? hacer y que se me perdió? Y que hoy quizás, ¿no? me falta ese brillo, esa chispa. Y ya que la pones en la mesa, si la podemos contestar, ¿qué tendríamos que hacer con la respuesta? ¿Y tomar ese camino? ¿Qué se me perdió? Y al verlo, decidir tomar eso que se nos perdió. Ujú. Sí, y cómo sería, ahí el desafío sería cómo voy en busca de eso. Primero ver si realmente lo puedo conectar, porque muchas veces muchos no tenemos idea de que se nos perdió.
Por eso ahí es como todo este trabajo de ir hacia adentro y de buscar y de conectar con esto más esencial. Si lo tengo más claro, bueno, ¿cómo empiezo ese camino de transformación para recuperarme a mí misma? ¿Cómo es ese camino de vuelta al ser, de vuelta a mí? Y esto va muy conectado también a veces con, ahora que está como tan difundido esto de poder generar tu propia realidad, ¿no? De manifestar lo que yo deseo, es que a veces no sabemos lo que de verdad deseamos y por eso no se nos manifiesta en la afuera, ¿no? Como que si yo no me conozco realmente, no estoy en contacto con mi autenticidad, difícilmente pueda manifestar deseos que son más de la mente que de mi corazón. Pues Karina, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta plática. Agradezco profundamente el haber compartido este espacio contigo. No, el agradecimiento es mío, hermosa la plática, gracias por las preguntas que me has hecho, ha sido muy placentero para mí. Pues muchas gracias. Y yo soy Marta Gracias. Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos.